buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este Congress TV que patrocina Sanofi, en el que intentamos ver cuáles son las sesiones de este 54 Congreso SEPAR que han sido más interesantes o que pueden ser de interés para que vosotros después las busquéis, las descarguéis, podáis verlas, todas las presentaciones, etcétera. Soy Bernardino Alcázar, neumólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y hoy tengo el placer, lo mismo que ayer, de tener a dos grandes amigos, que son además grandes líderes de opinión en la neumología actual. A mi izquierda tengo a Javier Callejas. Javier es neumólogo en el Hospital Universitario, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y es también el director del Comité de SEPAR Jóvenes. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Bernardino. Muy bien, y a mi derecha tengo a Juan Luis García Rivero, que ya estuvo también ayer, y que es neumólogo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muy bien, bueno, pues segundo día de congreso, muchas cosas también que ver, muchas cosas que aprender, y para empezar un poco, yo creo que si nos vamos a la primera hora de la mañana, de 9 a 10, había una sesión que era realmente interesante, Javi, que era sobre rasgos tratables extrapulmonares en el asma grave no controlado. ¿Qué nos puedes contar de esta sesión? Pues nada, eso que era primera hora. Y nada, la verdad es que es una mesa de enfermería muy interesante, en la que pues eso, se han tratado rasgos extrapulmonares tratables, válgame la redundancia. Pues hemos hablado, o se ha hablado mucho por un lado de la adhesión terapéutica, de la importancia de la adhesión terapéutica y más en estos pacientes con asma grave no controlada. Se ha hablado también de factores psicológicos, tanto de ansiedad, depresión, alexitimia, disnea funcional, también se ha tocado un poquito en otra de las ponencias. Y por último, pues se ha hablado de la importancia de la obesidad y del sedentarismo también como factor pronóstico de un empeoramiento del asma. Y bueno, la verdad es que muy bien. De primeras, pues la adhesión terapéutica se insiste mucho, sabemos que hay una baja adhesión en los pacientes asmáticos. Se han mostrado estudios que incluso se ha hablado hasta de un 70 o un 80% de mala adhesión terapéutica. Y bueno, la importancia de hacer una buena técnica inhalatoria, un buen entrenamiento, y ya no solo el entrenamiento, sino el seguimiento, pues por medio de incluso ver si recogen la receta electrónica, todo, llamadas telefónicas. Bueno, también hay que tener en cuenta que se trata de unidades de asma grave y bueno, con enfermería muy preparada y que hacen muy buen trabajo. Y se destacaba mucho esa importante labor que hacen. Luego la segunda sobre factores psicológicos, pues igual, está claro que tanto la ansiedad como la depresión pues empeoran el asma. Sí. Y bueno, el asma también empeora la ansiedad y la depresión. Y bueno, pues que hay que tener muy en cuenta todos estos rasgos para intentar también enseñarles técnicas psicológicas para que ellos aprendan, los pacientes intenten aprender a discernir un poco lo que es ansiedad de lo que es sintomatología puramente asmática. Y bueno, de la importancia de remarcar también, aparte de la labor de enfermería y de la multidisciplinaridad de estas unidades, y en las que sería muy importante también tener a un psicólogo. Juan Luis, yo no sé si tú quieres hacer algún comentario. Realmente es importante una sesión como esta, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados, rasgos tratables en el asma, pensamos mucho en el paciente asmático, los eosinófilos, no sé cuánto, y hay veces que hay que ir también a lo básico, ¿no? Saber si el paciente se está tomando de verdad la medicación, cómo está mentalmente, ¿no? Porque eso influye en cómo después va a percibir los síntomas, y que enfermería además esté liderando, ¿no? Y también haga una sesión de este tipo, yo creo que es de agradecer, ¿no? No sé si tú quieres... Totalmente de acuerdo. A veces vamos rasgos tratables buscando algo que podemos tratar con fármacos, ¿no? O tratamientos farmacológicos, y vemos que este tipo de rasgos acompañan también al paciente, empeoran también al paciente, y está claro que hay que abordarlos
ya sea, y lo que decían me parece interesantísimo, sedentarismo, obesidad, todo ese tipo también de rasgos que hay que se pueden manejar, ¿no? O que también debemos manejar. Y enfermería yo creo que está haciendo, desde el área de enfermería de SEPAR, creo que está haciendo un trabajo excelente. De hecho, eso, la última de las ponencias era obesidad y sedentarismo, que se han tocado, pues, eso, el papel de distintas, pues, de los adipocitos, de la leptina, de la adiponectina, o sea, todo muy, muy bien, o sea, explicando las bases fisiológicas y fisiopatológicas de por qué hay un peor control del asma en pacientes obesos. Se ha mostrado también, pues, mucho del sedentarismo y de la importancia de la actividad física, y al final, pues, insistir en lo que acabáis de decir, ¿no? Que realmente nos preocupamos mucho del tratamiento farmacológico, y cuando muchísimo lo tendríamos ganado con el no farmacológico. Además, bueno, pues la compañera que comentaba la última ponencia, pues insistía mucho en ya no en las dietas como tal, porque es muy difícil conseguir cambiar todo de uno en un paciente que a lo mejor diagnostica de asma con mal control, y bueno, pues que deje pues, toda la dieta, o sea, cambiar todo. Pues bueno, que hay que hacer, hay que ir las intervenciones poco a poco, dietéticas. A mí me ha parecido una mesa muy, muy interesante y que os invito a que veáis en las ponencias. Yo no sé si añadiría también, vamos por añadir, otro rasgo que sería también el ámbito social del paciente, ¿no? Porque muchas veces queremos que un paciente cambie, que deje de fumar, que su obesidad, no sé qué, y luego es que su entorno tampoco es muy favorecedor, ¿no? Para eso. Sí. Bueno, y hablando, ya que estabas también hablando del tabaco, te voy a preguntar ahora sobre la sesión que has estado tú también, que era también de primera hora de la mañana, que es sobre cáncer de pulmón más allá del tabaco, ¿no? El impacto del medio ambiente. Yo creo que es una sesión que era interesante, porque es verdad que los neumólogos siempre hemos estado muy centrados en la lucha contra el tabaquismo, en evitar que la gente fume. Hay que seguir haciéndolo, pero hay que pensar en que hay otras cosas que también son responsables de enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de lo que se ha estado hablando en esas sesiones, Juan Luis? Sí, la verdad que ha sido una sesión o un tema creo que muy amplio, y solo hay que ver las 2 horas de duración de la mesa, los 5 ponentes que había, y relevantes, incluso, como os comentaré ahora, gente también de fuera, a nivel europeo. O sea, que ha sido una mesa, la verdad, que brillante, y se ha hablado, pues, de más allá, lo que dices, más allá del tabaco, ¿no? Pues uno de los ponentes, el primer ponente, el doctor Fernando Romero del Hospital de Cádiz, pues ha hablado sobre todo del amianto, ¿no? De la asbestosis. Tiene mucha experiencia, tiene un registro personal de más de 1.500 pacientes ahí en Cádiz. Y bueno, pues ha comentado un poco los datos del registro suyo, de qué es lo que tienen esos pacientes que han acudido a su consulta ocupacionales, por así decirlo. La mayoría tienen placas pleurales, otros EPOC, otros cáncer de pulmón, etcétera, secundarios, muchos de ellos, a este contacto con la asbestosis, ¿no? Importante también, ha recalcado el tema de los astilleros. Ojo con los astilleros, también movilizan mucho tema también de asbesto, y hay mucha población cerca. De hecho, en Cantabria, cerquita de Santander, está lo que es el pueblo que se llama de Astillero, más que pueblo ya es una ciudad, y están los astilleros también, y lo que es el entorno urbano está pegado también. Entonces yo creo que te hace recapacitar, ¿no? Este tipo de ponencias, ¿no? Luego el ponente internacional era el doctor Mir Ali Reza, del Hospital de Viena, y nos ha hablado de novedades en el diagnóstico y el tratamiento del mesotelioma. Y la verdad que nos ha hablado sobre todo de la neumonectomía extrapleural tras inducción de la quimioterapia, pero preservando el pulmón. Y bueno, ha puesto lo que él llama un manejo multinodal, ¿no? De diferentes estrategias, ¿no? Primero, previo a la cirugía, quimioterapia, por ejemplo, ha puesto resultados, ha hablado de un nuevo score pronóstico también, y luego ha comentado datos del estudio o del SAC Trial, que es dar radioterapia previa a la cirugía. Y la verdad que, bueno, con resultados que parecen, pues, esperanzadores para este tipo para el mesotelioma, que todos sabemos muy bien de mal pronóstico, ¿no? Terminaba hablando también de nuevos target a la hora de buscar nuevas
tratamientos, y de inmunoterapia, de la evidencia que hay, que hasta la fecha, bueno, pues es también limitada. Ha habido el doctor Alberto Ruano de la Universidad de Santiago de Compostela. La verdad que es un experto en tema ocupacionales, sobre todo en estudios con radón, no solo en cáncer de pulmón, sino también en EPOC, como comentábamos previamente nosotros, ¿no? Y la verdad que ha comentado datos suyos, ha comentado también que es importante, lógicamente esto tenemos que trasladar este mensaje, esta preocupación más allá de nosotros, más allá de SEPAR, tiene que ir a las autoridades sanitarias, tienen que ver este problema, que un porcentaje importante de los cánceres de pulmón es probable que sean también debidos no solo a tabaco, sino a radón en este caso. Ha comentado donde hay más prevalencia, que es sobre todo Galicia y Extremadura, y con datos también alarmantes, y ha recalcado eso, que desde SEPAR se tiene también que hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias y políticas en este caso, porque según él se puede prevenir o podemos hacer algo en este campo, ¿no? Luego la doctora María Torres del Hospital Universitario de Vigo, pues ha hablado del efecto de la contaminación ambiental sobre el cáncer de pulmón, y nos ha hablado de que está empeorando el tema de la contaminación, que este año se prevén que va a haber más de 30.000 diagnósticos de cáncer de pulmón y que muchos de ellos van a ser debidos a contaminación ambiental, no solo a tabaquismo. Lógicamente, ese factor de confusión con tabaquismo también es muy importante, también lo comentaba el doctor Ruano y los otros ponentes, ¿no? Que partículas, pues las PM2,5, PM10, NO2, ozono, bueno, los típicos. Ha recalcado también la parte del 90% del amonio y el 80% del metano del aire, pues provienen de las actividades agrícolas también. Ahora es un tema muy de actualidad también, ¿no? Todo este tema. Y la verdad que finalizaba con un estudio que a mí me ha parecido interesante, que es la combinación entre esta contaminación ambiental y modificaciones genéticas, ¿no? Un estudio de 7 años de seguimiento han visto que población que tenía una alteración genética, con la misma contaminación, pues tenían más probabilidad, más hazard ratio de desarrollar cáncer de pulmón. Y para finalizar, la doctora Cristina Martínez del Hospital Universitario Central de Asturias, de Oviedo, con amplia experiencia tanto en su centro como ella misma, nos ha hablado de silicosis, sílice, silicosis, cáncer de pulmón. Está claro que la inhalación de sílice es y ha puesto evidencia, metaanálisis, es una causa de cáncer de pulmón, y nos ha dicho, importante, España es uno de los principales países en cuanto a contacto con sílice, no solo de las canteras, que tenemos amplia experiencia, y ellas tienen bastante experiencia, sino también, importante, ha recalcado el tema de las marmolerías, el trabajo, y aquí en Andalucía, ¿no? Debéis, por lo que ha dicho ella, no lo sabía, tenéis bastantes industria pues eso, de mármol, de sílice, de silestone, todo esto. Entonces, la verdad que han sido, por resumir, me ha alargado un poquito más porque ha sido muy larga la sesión y han sido 5 ponentes. Yo creo que han reflejado francamente bien la evidencia que tenemos para decir que más allá del tabaco, pues que efectivamente hay otras partículas que tenemos que hacer algo en cuanto a prevención primaria, y esto lo comentaba Cristina, y también prevención secundaria, decía ella. Si tenemos el escáner de baja radiación a los pacientes, en el seguimiento nos puede servir. Bueno, se habría debate, ha sido un debate muy, muy interesante. Sí, no sé si Javi, tú tienes algo que comentar acerca de esto, porque realmente es un punto importante, ¿no? No es solamente ya, digamos, nosotros estratégicamente como sociedad, que siempre ha estado luchando contra el tabaco, etcétera, sino que ahora nuestra labor, como bien dice, es también concienciar a la administración de dónde están los nuevos problemas, ¿no? Que ya no es solamente el tabaco, que bueno, pues sigue estando ahí, pero que hay otros problemas que también hay que estar pendientes, ¿no? De cancerígenos que nos pueden dañar, ¿no? Yo creo que ya se está trabajando mucho en eso, ¿no? Desde la sociedad como tal, desde nuestra sociedad, sí que están trabajando mucho con administraciones por el tema de, pues eso, aprovechando nuestro año, ¿no? de enfermedades respiratorias y contaminación, pues está aprovechando mucho esto para hablar con ellos de todos estos problemas que son muy importantes, ¿no? A nivel... Javi, bueno, y tú has estado también moderando también, ¿no? La sesión
la SEPAR que viene. Cuéntanos, ¿qué SEPAR viene? ¿Quiénes son los que vienen y cómo vienen? Esto, claro, la verdad es que para mí ha sido, ha sido un orgullo pues, moderar esa sesión. Estaba con el director del Comité de Formación y Docencia, de Docencia y Formación o sea, Vicente Plaza, y con el presidente saliente, con Carlos Jiménez. Y bueno, pues poder comentar esta serie aquí, esta sesión aquí, pues está muy bien. Es un poco hablar de nuestro libro, en el sentido de que es una actividad que se desarrolla pues, por la iniciativa del doctor Plaza y que cuenta con nosotros, con el Comité de SEPAR Jóvenes, pues, para ponerla en marcha. Y bueno, esta es muy interesante, es una monografía con 14 temas de interés de las 14 áreas de SEPAR. Cada uno de los autores de cada uno de esos capítulos pues, está elegido por el propio área para desarrollarlo, y bueno, pues ese trabajo pues se puntúa, se ha puntuado entre todos los miembros de los dos comités, se ha editado como una monografía, y los 3 mejores capítulos son los que se han presentado en esta sesión. Y bueno, pues aparte la sesión, o sea, luego esta monografía también sirve como un curso que ya va a estar online en la página web de SEPAR, ya está online, y la monografía que se puede descargar por todos los socios. Entonces los 3, pues la verdad es que como decíamos esta mañana, pues los 14 han sido ganadores, porque son trabajos muy interesantes, y los 3 pues, que mayor puntuación han sacado son los que nos han presentado. Y la verdad es que han sido también pues esos temas muy interesantes. Ha empezado la doctora María Teresa Pérez Guarniser de la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid, que nos ha hablado sobre la conexión entre las apneas y hipoxia y cáncer y bueno, además cáncer a nivel global. Y luego pues ahí pues ha mostrado un poco primero estudios retrospectivos, series muy grandes de casos, entre las cuales se encontraba pues el Grupo Español de Sueño, en los que ya se podía ver pues una relación entre las apneas y el cáncer, tanto en incidencia como en mortalidad. Y bueno, pues luego también estudios de cohortes, y ya pues algún estudio en el que ya algún estudio ya prospectivo, entre el que pues estaban su propio grupo, en el que sí que han ido buscando pues una relación entre el cáncer de pulmón y las apneas del sueño. Y bueno, pues o sea, ya digo, me ha parecido muy interesante, como siempre. Bromeábamos antes de empezar esta sesión, diciendo que, bueno, pues, que se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos, pero que sí que parece que hay una relación entre estas hipoxias intermitentes, además que están demostradas en ratones, pero bueno, claro, en humanos pues todavía esa relación tan fuerte no se ha demostrado, y es en lo que se está trabajando, pero bueno, la sesión ha sido muy interesante. Luego pues el doctor Guillermo Suárez Cuartín de Belviche nos ha hablado de los biomarcadores en bronquiectasias, pues el camino hacia una medicina de precisión. Y bueno, pues hablaba un poco de la bronquiectasia como esta patología también complicada, ¿no? Porque tiene muchas presentaciones y síntomas clínicos, luego distintos, podemos llamar, bueno, no fenotipos, pero distintas formas, los distintos biomarcadores que se pueden buscar para intentar tener un mejor control de la patología y ofertarles un tratamiento pues mucho más dirigido. Yo, claro, en esto pues la verdad es que tenía muy poquito conocimiento, y pues igual me ha parecido, bueno, hay cosas que a lo mejor hay en hospitales en los que seguramente seguirá siendo ciencia ficción, porque no se pueden buscar muchos de estos biomarcadores, pero bueno, sí que hay en esputo. Ha insistido mucho en la carga bacteriana,
que sí que, bueno, que eso en principio se hace de manera habitual en todos los hospitales, y bueno, el biomarcador más importante es la elastasa neutrofílica del neutrófilo, y esa es la que parece que puede dar más información, pero no en todos los sitios pues se podrá buscar. ¿Y la tercera sesión? Y la tercera sesión, pues nos han hablado desde el área de intersticiales, María Guadalupe Bermúdez o Peloche, también de Belviche, sobre las secuelas pulmonares secundarias a infección por COVID. Y bueno, pues igual, muy bien, bueno, lo que nos hemos ido encontrando, pero ya pues, nos ha ido mostrando pues, las afectaciones típicas, bueno, la neumonía organizada, aunque también puede haber alteración, puede haber bronquiectasias, y luego pues también nos ha mostrado los tratamientos, todos hemos utilizado los corticoides, pero los tratamientos futuros que se pueden utilizar en función de las secuelas a largo plazo, ¿no? Entonces, los 4 ensayos que ha mostrado pues son con antifibróticos, que son a 24 o a 12 semanas. El primero, que era con pirfenidona, ya se ha terminado el periodo de reclutamiento, y nos decía pues, que con un poquito de suerte, en 3-4 meses, pues podíamos empezar a tener ya resultados al respecto. La verdad es que esta sesión de la SEPAR que viene creo que es importante, y hay que darle el mérito a Vicente Plaza, ¿no? Primero porque lleva ya tiempo organizándolo. Normalmente la gente que ha seleccionado además tiene buen ojo clínico, porque la gente que selecciona normalmente después los ve a los 5 o a los 10 años ya liderando áreas y demás, y creo que además es una forma de motivar a la gente, ¿no? Para que la gente joven se meta a investigar, haga cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, aportar nada, muy poco, que tenemos una buena cantera. Sí. Y que Vicente tiene buen ojo, nuestro Luis Enrique, digamos, ¿no? Que creo que hay gente joven y que se ha seleccionado muy bien, que está trabajando muy bien, que hay que, como dices, darles este tipo de oportunidades, ¿no? Para que en SEPAR muestren los trabajos que están haciendo y se les ayude también, ¿no? Y lo mismo, la verdad que agradecer a Vicente el trabajo que está haciendo en ese campo, y a vosotros también, Javi, por supuesto. Claro, totalmente. Bueno, Juan Luis, pues tú has estado en una sesión ahora ya más recientemente que hablaba sobre anticuerpos monoclonales en el asma, ¿no? Más allá de la eficacia. Cuéntanos, ¿qué ha sucedido en esa sesión? ¿Qué cosas interesantes has visto ahí? Bien, pues ha sido una sesión, la verdad que como ayer, para acabar el día con asma, para los que nos gusta el asma, ¿no? Pues una sesión bastante buena, porque no se ha hablado, digamos, de lo clásico, ¿no? de lo típico, sino que se ha ido un poco más allá. La verdad que moderaba Marina Blanco, la coordinadora del área, Francisco Javier González Barcala, y de ponentes pues estaba Santiago Quirce, bueno, alergólogo de La Paz, yo creo que muy reconocido, yo creo que todo el mundo lo conoce, y la verdad que ha hablado de si combinar los anticuerpos monoclonales, a quién, cómo, cuándo. Entonces, claro, es un tema muy controvertido, pero claro, sí que él ha expuesto los pocos casos que hay en la literatura. De hecho, hay 3 casos presentados en este congreso que son de ellos. Los 3 son combinaciones con omalizumab, bien con Benra o bien con Mepo. Claro, él al final, un poco por hacer resumen, ¿no?, de lo que ha hablado, y me parece interesante y yo también lo comparto, a veces más que combinar, probablemente lo que hay que hacer es secuenciar, si uno no va bien, hacer el cambio a otro, más que de entrada, pero sí que en algunos pacientes en los que tú quieras tratar o bien una comorbilidad que el biológico que tiene no se la está tratando, o bien pacientes muy graves que por supuesto vayan a distintas vías inflamatorias y que no aumente el riesgo, pues que en ese tipo de casos, extraordinariamente, y es lo que estamos viendo, pues que bueno, que sí que se podría hacer, y ellos tienen esta pequeña experiencia. Cristian Domingo también ha comentado luego en el debate que ellos también tienen experiencia en pacientes pues, muy graves, poquitos pacientes, creo que ha comentado 2 en concreto, uno que lo ha explicado un poquito mejor, y bueno, eso es un poco el resumen de hasta ahora lo que podemos decir de esa combinación de biológicos, ¿no? Luego Paco Álvarez pues ha ido pues, un poco más allá, ¿no? Como le gusta a Paco, ha hablado de la evaluación de respuesta. Ayer también se tocó este tema, ¿no? Evaluar la evaluación de respuesta. Tenemos factores predictivos de respuesta,
propuestas, es decir, él ha empezado por la situación actual, que es lo que tenemos ahora, y el futuro, cómo lo ve. Ha hecho una revisión pues, bastante exhaustiva de los estudios que han mostrado como factores predictores de respuesta. Para todos los biológicos ha comentado, de omalizumab, que si, bueno, cuanto a IgE, cuanto más eosinófilos, cuanto más feno, etcétera, ¿no? De mepolizumab también, es decir, ha explicado al final la situación actual, cómo dividimos, bueno, los factores predictores tanto para anti-IgE como para anti-IL5, antirreceptor de IL5, muy parecidos a los otros, y para anti-IL4 y anti-IL13, ¿no? Y la verdad que, bueno, hablaba de las propuestas actuales, se habló ayer también del FEOS Score, también lo ha comentado y no ha profundizado mucho porque ya se trató ayer este tema, pero bueno, creo que es la propuesta más atrevida hasta la fecha, ¿no? De factores que te van a predecir si ese biológico que yo le voy a poner pues va a mejorarle al paciente o no. Y ha comentado también el concepto de superrespondedor. Ese paciente, es una propuesta de un grupo holandés, un artículo publicado recientemente, cómo hay pacientes que superresponden a los biológicos y que a los 2 años de tener tienen 0 exacerbaciones, 0 corticoides orales, una función pulmonar bastante mejor de como tenían, y añadía también, y él no estaba muy conforme, el control total de las comorbilidades. Bueno, entonces la verdad que ha sido una propuesta, pues como hace Paco siempre, ¿no? Muy, bueno, pues él da su opinión y termina dando su visión, y ha sido la verdad que muy interesante, ¿eh? Y para finalizar, el doctor Cristian Domingo, de Barcelona, pues ha comentado sobre todo los biológicos, pero no como lo que decíamos, no lo que hablamos siempre, efectividad en exacerbaciones, sino seguridad a largo plazo. ¿Qué datos tenemos? Oye, ¿son seguros los biológicos que tenemos hoy en día? Y la verdad que a mí me ha dejado muy tranquilo, ¿no? Ya lo sabíamos, pero después de ver toda la evidencia que él ha mostrado, todos los estudios de todo, he hecho un repaso exhaustivo de todos los biológicos, todos los datos a largo plazo, estudios en vida real que ya tenemos, ha empezado con omalizumab, que es con el que más experiencia tenemos, ya digo, todos los, tanto luego mepolizumab, el estudio redes en vida real, benralizumab con Meltemi, ya de 3 años de tratamiento. También ha hablado, por supuesto, de dupilumab, los datos que tenemos hasta ahora para hablar de la seguridad de esta otra, de inhibir esta otra vía, ¿no? Que hasta ahora no la conocíamos. Interesante lo que ha comentado también en cuanto a seguridad de dupilumab, del aumento de eosinófilos que produce. Y según él, la verdad que lo ha explicado muy bien Cristian, para esto la parte, yo creo, de inmunología la explica muy bien, que aumenten los eosinófilos para él no es un efecto secundario, sino que es un propio efecto de inhibir, sobre todo la interleuquina 4 y la VKM1, como bien ha explicado él, y eso hace que aumente el número de eosinófilos. El efecto secundario es si esos eosinófilos te producen sintomatología, pero si no te producen, pues no es un efecto secundario. Así que en ese sentido ha sido pues una sesión en la que luego en la parte de preguntas también ha estado muy interesante. Y bueno, yo creo que se han tocado 3 temas de muy actualidad, ya digo, seguridad a largo plazo, combinar biológicos y qué factores predictores tenemos de respuesta. O sea que muy bien, la verdad que una charla que invito a los que nos estén viendo, que si no la han visto, que entren a verla. Por supuesto, y tendréis tiempo para poder descargaros las presentaciones y verlas, ¿no? Desde la página web del Congreso. Javi, ya casi terminando, hay una sesión que realmente también ha pasado como ayer, que hubo varias en las que estaba el no hay billetes, ¿no? O sea, todo lleno al completo con gente sentada, o sea, gente de pie, por todos lados sentados. ¿Cómo ha sido esa sesión de tratamiento de la EPIT rompiendo mitos? Pues la verdad es que muy bien, muy interesante. Tampoco es el tema que yo trabajo en mi hospital. Y claro, pues para yo que no tengo tanta experiencia... ¿Te ha roto también los mitos? Nada más que en el diagnóstico, o sea, en el diagnóstico sí, pero pues en el seguimiento, los tratamientos, la verdad es que ha estado muy bien. De primera decir eso, que es verdad que estaba llena, que han tenido que meter más sillas porque no cabíamos, y luego pues la pena es que han empezado un poquito tarde, pues por vas heredando sí, suele pasar, ¿no? En todos los congresos, ¿no? O sea, el retraso del anterior, y la pena, pues claro, que no ha habido tiempo para debate y para preguntas, y la verdad es que hubiera estado muy bien, sobre todo eso pues para gente que como yo no controla mucho el tema, ¿no? Entonces nada, la verdad es que muy bien.
Ha empezado, bueno, el orden de la mesa no era esta, pero bueno, por motivos de agenda y traslados y se fuera, pues ha empezado la doctora Miren Begoña Salinas Lasa de Bilbao, hablando del tratamiento sintomático en la FPI o EPID avanzada y el rol de los opioides en estos pacientes, ¿no? Y bueno, pues al final es como lo que hablábamos en la mesa de enfermería, se ha tocado mucho la importancia de la multidisciplinaridad, pues eso, de contactar pronto y de una manera precoz también con los servicios de medicina paliativa o las unidades de medicina paliativa, hospitalización en domicilio, cada uno según lo tenga en su medio, pero bueno, trabajar con ellos desde el principio porque se trata de enfermedades bueno, pues, graves y que evolucionan a pesar del tratamiento en muchos casos de una manera bastante rápida y que bueno, pues que siempre hay que tener a estos pacientes pues muy controlados en ese sentido, ¿no? Que se empiece con ellos con el tratamiento, además hacerlos partícipes, bueno, contarles un poco pues los síntomas, los tratamientos que se les van a ofertar o se les van a pautar, para que, de hecho, pues ellos hablaban que tienen su propio consentimiento, para que esté cargado en la página del hospital. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, y el papel de los opiáceos, por un lado el tratamiento un poco sintomático de fondo, y por otro lado pues el sintomático en los momentos puntuales como podía ser el fentanilo inhalado, por ejemplo. Ya digo que muy bien. Después ha hablado la doctora María Asunción Nieto Barbero, que es reumatóloga en el Clínico de Madrid, del rituximab para el tratamiento de las intersticiales, a quién y cuándo. Y bueno, pues es un tratamiento que, claro, nosotros neumólogos desconocemos, y bueno, pues ha hecho una revisión un poco de la casuística que hay en las diversas patologías, epidia y artritis reumatoide, las ha ido haciendo un pequeño resumen, y bueno, la conclusión es que pues sí que tiene que... Evidentemente se necesitan más estudios, ¿no?, que apoyen el tratamiento, pero que sí que tiene su papel, sobre todo cuando la inmunomodulación y los linfocitos B se ha demostrado que tienen un papel en la patogenia de esta patología en cuestión, de esta intersticial en cuestión, ¿no? Y bueno, para terminar, que era la charla de en medio, pues Claudia Valenzuela, de la Princesa, pues nos ha hablado, su sesión era si había que interrumpir el tratamiento antifibrético si hay un descenso del FVC mayor al 10%. Y bueno, pues igual no hay nada al respecto, entonces todo lo que ha ido mostrando pues, son pues también el enlentecimiento de la caída de esa FVC con el tratamiento. Es verdad que muchas veces puede caer más de ese 10%, pero también es cierto que si no llevaran tratamiento pues caería mucho más, con lo cual pues o sea, bueno, claro, esto igual es una opinión después de haber mostrado pues todos los estudios, y pues su conclusión un poco personal era pues que había que mantener estos tratamientos, sobre todo cuando se ha demostrado pues que frenan ese lentecimiento, aunque siga habiendo caída, pues la caída será menor. De todo modo, esto al final, fijaros que es como un concepto también, ¿no? Y creo que tú también lo has comentado antes, cada vez estamos utilizando fármacos que son más caros, que tienen unos efectos que son muy buenos, una efectividad muy buena, pero al ser tan caros también se nos exige que lo hagamos con conciencia de saber a qué paciente de verdad necesita, cómo podemos predecir qué paciente va a responder a una cosa u otra, cómo actuar cuando las cosas a veces no salen bien, y creo que ese es un reto que tendrá la neumología, ¿no?, en los próximos años. No sé, Juan Luis, si quieres comentar alguna cosita más de todo este aspecto. Poco más que añadir, la verdad que era una de las cuestiones que quería comentar. Si ellos ya se plantean, porque yo de PID, pues prácticamente cero, pero si ellos también se plantean esos factores predictivos, ¿no?, de respuesta a los fármacos que tienen, ¿no?, los antifibróticos. Hombre, ellos, claro, por lo que comentas, ¿no? Ven, o sea, nos pasa en la EPID y nos pasa pues en la bronquiectasia que nos comentaba, o sea, que contaba de la sesión, en la EPOC, en el asma, que siempre estamos buscando biomarcadores que nos den mucho más
fiabilidad de cara a hacerlo mucho más, ¿no? Digamos, con más seguridad, ¿no? Aquí pues casi todos los ensayos siempre se va al FVC, pero bueno, que se están buscando otros marcadores, otros biomarcadores que puedan ayudar pues a tomar una mejor decisión. Y bueno, en eso tendremos que seguir. ¿no? En el Congreso SEPAR, 35 congresos, ¿no? 55 Congresos SEPAR, que será en Pamplona el año que viene. Ahí esperamos estar. Eso es, seguro. Exacto. Y bueno, yo por mi parte, pues agradecer la invitación a participar en esta mesa con dos amigos. En la próxima, pues con sol y con una cerveza, lo haremos también encantado, seguro. Y agradecer a Sanofi, pues, la invitación. Muy bien. Bueno, pues terminamos ya. Espero que os hayan gustado estas 2 sesiones de Congress TV dedicadas a resumir las sesiones que creíamos más interesantes de este 54 Congreso SEPAR. Ha habido muchas otras sesiones. Yo, por favor, invito a todos los que estéis viendo este Congress TV que, bueno, pues que vayáis a ver las sesiones, que vayáis a ver qué se ha comentado, etcétera. Dar las gracias, por supuesto, también a Sanofi por habernos patrocinado esta actividad. Y Juan Luis, Javi, pues eso, nos vemos en poco tiempo, nos vemos en Pamplona, donde seguro que vamos a aprender todavía más y donde vamos a disfrutar muchísimo más. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.